Estimados amigos televidentes, amigos oyentes, amigas también que nos siguen a esta hora de la noche, tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos iniciando la segunda parte de nuestro programa, este programa Deportes y más, aquí en Polar Comunicaciones, correspondiente ya a esta fecha. Estamos en los últimos días, en realidad, del mes de febrero. Ya nos encontramos en este martes 23 de febrero del año 2016 y por consiguiente, el último martes de este mes de febrero. Y se nos viene marzo rápidamente, el temido marzo, actividades laborales, las clases, regreso de vacaciones, cambio de clima, bueno, una serie de circunstancias que ocurren cuando llega el mes de marzo. Y nosotros estamos para conversar, para dialogar y para presentar a nuestra invitada que tenemos a esta hora de la noche, a quienes ya ustedes están divisando a través de la pantalla de Polar Comunicaciones, y también saludamos indudablemente a todos quienes nos siguen también a través del internet, a través de la radio en esta oportunidad. Así es que le vamos a dar la más cordial bienvenida, a lo mejor usted ya la ubica. Ella es compositora e intérprete en piano. Ha participado en el Festival Folclórico en la Patagonia, lo ha ganado también, de tal manera que es una gran artista en realidad la que nos acompaña en esta oportunidad. La señorita Karina Contreras Galindo, está con nosotros a esta hora de la noche. Karina, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Jaime. ¿Cómo Sí. estás tú? Bien, bien, después de tantos intentos aquí Es a verdad, venir, sí. es verdad. Sí, Habíamos hecho sí, varios intentos para tenerte acá en nuestro programa, en Conversando la Noticia, en sí, fin, en varios programas, pero bueno, había ocurrido algún imponderable sí, y no habías podido llegar. sí, Pero sí. ahora Ahora estás sí, acá, ahora así que cumplí. de aquello nos alegramos mucho. Bueno, cuando uno dice compositora, intérprete en piano, evidentemente que también piensa, ¿no es cierto?, que no es tan usual o no es tan habitual o no es tan común o probablemente no hay muchos cultores, por lo menos acá en la región de Magallanes, sean jóvenes, varones o damas, ¿verdad? Claro. Como que no son muchos, ¿es cierto eso o es un mito? ¿Que no son muchos músicos te refieres o si Aquí no en, son muchos que compositores tocan, e intérpretes? claro, Ah, claro, la composición y la interpretación en el país se ha segmentado un poco. O son intérpretes o son compositores. perfecto, Antiguamente era común que el compositor sea intérprete. Ahí tú ves los casos más conocidos, Beethoven, Mozart, todos ellos son compositores e intérpretes. lógico. Em, Sin embargo, acá en la región igual, Sergio Pérez, mi hermano Javier Contreras, mi papá, Víctor Díaz también, hay casos, pero son los menos. A Sí, eso quería sí, referirme, sí. que no son muchos en realidad. No, no, es que no es tan No, sencillo pues, y lleva tiempo el hecho de meditar una obra, de desarrollar esa obra y que hay que tener un tiempo, digamos, de meditar eso. incluso el piano en sí mismo, digamos, como instrumento, si bien pueden haber más cultores, tampoco es, porque igual es un poco complejo, ¿no? El aprendizaje del Sí, piano. a pesar de que el piano al comienzo es más didáctico que los otros instrumentos porque la guitarra tiende a doler un poquito los deditos al comienzo. Exacto, Entonces claro, el piano es más amable porque es visual, uno ve la nota. claro. Pero en la iniciación es simple. Ya el segundo año se vuelve más complejo y ya es más exigente porque el tema hay que disociar con la mano derecha, mano izquierda, Por entonces supuesto, ahí por es... supuesto. Ahí Sí. viene todo un tema de coordinación, también se me ocurre, ¿no es Sí, cierto? y más que nada de trabajo, de horas, de disponer de tiempo para el instrumento, ya sea el piano, ya sea cualquier instrumento. Me Ahora, el imagino. piano no es tan común porque es un instrumento caro. También, Claro, claro, la claro. guitarra es más Más común, accesible. indudablemente, y más accesible, tienes toda la Claro. razón. Ahora tú aquí tocaste un tema que es bien interesante porque hablaste de horas y se requiere de horas para llegar, me imagino yo, a componer e interpretar bien, correctamente. Sí, sí, y de horas y de aprender a escuchar. Ya, ¿sí? De eso más que todo, y no solamente en el tema musical, Ujú. sino que aprender a escuchar en cada tema, ya sea político, ya sea en un tema de otras áreas de la vida, hay que aprender a escuchar porque ahí es donde uno aprende, ahí uno comprende las cosas. Yo, por ejemplo, para componer, debo saber primero, antes, escuchar a los grandes compositores. Y ahí yo aprendo las estructuras, las formas,
aprendo los matices y así yo puedo armarme. Pero si yo no sé escuchar, no puedo construirme de la nada. Naturalmente, qué buen consejo ese, qué buena recomendación, incluso casi para una conducta de vida, Sí, Karina, ¿eh? sí, sí, Porque sí. en realidad tú lo has señalado, no solamente en lo que es el piano o la música o tocar un instrumento uno debe aprender a escuchar, sino que en realidad en la vida, como bien lo decías Claro, tú, uno debe tratar de aprender a escuchar, ¿no es cierto? Para posteriormente generarse una opinión, una exacto. idea. Aprender a observar, aprender a construir la paciencia. Muy Eso es muy bien, importante. Sí. claro. Y a propósito de la paciencia, ¿requiere paciencia también esto de ser compositor e intérprete? Sí, sí, pero sabes que es bastante... me facilita la vida porque puedo ir tocando lo que se me va ocurriendo. Entonces no solo lo escucho en mi cabeza, sino que también lo puedo escuchar, digamos, con mis oídos, ¿ya? Qué bien, ¿eh? Entonces se me facilita un poco la composición, mientras yo más toque, más composiciones complejas puedo hacer. Entonces, de alguna manera, esas dos cosas se nutren. La interpretación, mientras mejor toque el piano, voy a poder componer cosas más complejas. Y al revés también. Qué bien, es Sí, todo un complemento. sí, sí, totalmente. Por eso yo prefiero el tema de que el intérprete sea compositor, el compositor también intérprete. O que tenga nociones, no necesariamente que sea el gran compositor y un gran intérprete, pero que tenga nociones de instrumento del compositor y el intérprete que tenga nociones de composición. Es muy importante conocer la música al máximo. ¿Cómo Lo que no? pasa con las partituras, por ejemplo. La gente Sí, que no lee partituras, ¿ya? yo no digo que sean músicos inferiores, totalmente creo que son muy buenos músicos. Yo he participado con Antonio Restucci, ¿Ya? no lee partitura, Ujú. es uno de los grandes intérpretes y compositores y el único mandolinista prácticamente de Chile. Perfecto. Y él no sabe leer música. Y él mismo nos dice que le hubiera gustado leer música porque te ahorras mucho tiempo. Tú ves la música en una partitura, puedes saber lo que está sucediendo en esa partitura. Entonces es importante, yo creo, conocer o tener la curiosidad de Sin cada duda. área del arte. No cabe Sí, la menor duda. Bueno, qué interesante, qué sí, entretenido todo esto. El tiempo se nos va muy rápidamente, no nos sí, vamos a dar cuenta y vamos a terminar la sí. conversación, Karina. Entonces tengo que preguntarte, tú comenzaste pequeña, me imagino. Con la música, sí. Con el Claro, con la música y piano, después... cerca de los 12 13 años. Ya, ¿y con la música? Con la música desde los 6 años, gracias a mi padre y posteriormente a mi hermano. Qué bien, ¿eh? Qué Sí, bien. Y sí. de ahí en De adelante... ahí mi único profesor de piano clásico que ha sido Sergio Pérez Bonte, Ya. mi profesor de jazz, Ujú. em, Víctor Díaz, mi Ya. hermano básicamente de la composición y mi papá del canto, el Claro. folclore. También en la Universidad de Chile tuve cursos de composición clásica, lo que me nutrió Por supuesto. mi música que es el folclore. ¿Estuviste dónde? ¿En la universidad, me dices? La Universidad de La Chile, Universidad sí, de la Chile. Facultad de Artes, Qué sí. bien. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí? Estuve alrededor de 4 o 5 años. ¿Ya? eh, fue un gran, a ¿Sí? pesar de que el comienzo ¿Ya? fue un poco chocante porque la música es contemporánea y todo, me aportó mucho a mi objetivo final, que es crear un repertorio de piano, música para piano, pero de raíz latinoamericana, música clásica latinoamericana. Sí, Perfectamente, que ya. prácticamente no existe en Chile, hay muy poco. Ya. Sí, Y allí tú estuviste practicando, estuviste estudiando, estuviste estudiando. aprendiendo. Sí. ¿Terminaste de estudiar allí o no, definitivamente? No, terminé los ¿Ya? cursos de composición porque es una carrera muy larga, dura alrededor de 9 años. Uf, Sin embargo, bueno, eso no lo terminé por cuestiones económicas. ya, Es muy perfecto. caro salir a estudiar Ah, mira. desde Sí, no, Punta bueno, Arenas, bueno, sabemos. el Sí, arriendo, la por movilización y todo. supuesto. Así que volví, continué con mis estudios de jazz y mis estudios de composición con mi hermano, más lo que había aprendido en 5 años bastante. Eh, y ahora continúo con el tema de la composición y me ha ido bastante bien. Se ha grabado música mía en otros países, en Inglaterra. Qué bien, ¿eh? Sí, sí. En Inglaterra. En Inglaterra, en Colombia, en Brasil. Ahora Ya. están tocando mi música Mira, pianistas importantes de otros países. Claro, qué claro. fantástico. Sí, Y qué sí. lindo eso, de escuchar y decir y oír también, ¿no?
están tocando mi música en Inglaterra, en Colombia, en Brasil. Sí. No hay mucha gente que puede decir eso. No, ni siquiera profesores de repente. Claro, claro, naturalmente. Sí, cuesta mucho. Y hay que ser, bueno, tú lo decías hace un rato atrás, porque implica creación, evidentemente hay que tener habilidad para esto de la composición, Claro. ¿no es cierto? ¿Y esto cómo te nace? Porque evidentemente tú en algún minuto, creo yo, muy neófito en el tema, pero tú has de sentarte y te comienzan como a salir algunas notas y las vas creando, las vas estructurando, las vas organizando, ¿cómo es? Así. A veces es así, A tal como veces. lo dices. ¿Ya? Otras veces, que son las mejores, es cuando uno tiene la estructura que nace desde la cabeza. Dentro de la cabeza uno puede escuchar. No necesita que el sonido se reproduzca ¿Ya? afuera. ¿Ya? Entonces cuando ya tengo la estructura, puedo componer más rápido. Mucho Ah, más mira, rápido. ¿y Sí. te ocurre eso de que tienes estructuras Sí. en la cabecita? Sí, sí, sí. De hecho, la composición se hace mucho más fácil cuando uno conoce la estructura. Por ejemplo, obras con estructuras son los minuetos, los rondós, las Ya, formas sonatas. ya. Y en el folclore las cuecas tienen una estructura, las Ah, claro, chacareras y todo eso. A eso claro. me refiero con las estructuras. Eso está en la mente, Claro, es más pero tú le ordenada vas la haciendo composición. algún grado de variación. Todo lo que va dentro de la estructura es una obra propia. Sí, Perfectamente, sí. Y perfectamente. también tengo obras también fusión, digamos, de la estructura, que alteran un poco la estructura. Esta pieza que te dije que gané en el Festival de la Sí, Patagonia sí, sí, sí. es un aire de chacarera, no es una chacarera. Ya, ah, mira, Claro. y hablar entonces de un aire de chacarera, ¿qué implica? Que la estructura no está idéntica a lo que es una chacarera. Perfecto. Está cercana a una chacarera. Mira, qué Es un aire de interesante. chacarera, aires de tonada, existen muchos, de hecho casi todo. Acá se trabaja así. Pero sería más bonito tener una chacarera, Así, chacarera, en claro. sí misma, ¿no? Claro, o una cueca con forma Auténtica. de cueca. Ujú. Sí, sí, todos esos experimentos son bonitos. No Y cabe ayudan, duda. sí. Bueno, tú lo mencionaste recién, yo lo dije al principio, pero tenemos que volverle a hincar el diente, como se suele decir. Tú ganaste el Festival Folclórico en la Patagonia el año 2014 con Tierra Mía, este tema que es un aire de chacarera. Sí. ¿Qué pasó allí, mi querida Karina? Tú dijiste quiero participar, voy a enviar un tema y lo voy a cantar. A Sí. propósito, ¿lo cantaste tú con alguien más? ¿Fue un grupo? ¿Cómo fue? Sí, yo tengo una serie de canciones que todavía ni siquiera he mostrado porque las canciones se me dan muy fácil. La letra me complica un poco construirla, pero las canciones, la música en sí, las estructuras se me dan fácil. Mira Entonces qué he bien. tenido varias, saqué un disco también que se llama Viaje de Sur a Norte que tiene canciones, Ujú. otro disco más que es de intérprete, o sea, como interpretaciones nomás, instrumental, que se Ya. llama Arco de Choque. Ujú. Pero después de eso recogí una de las canciones que tenía, que tengo en un pendrive ahí Ya, botado, perfecto, sí. y le puse una letra y era un aire de chacarera. Así que lo presenté para ver cómo me iba y me fue bien. Gracias a Dios gané el año 2014 y no, contenta, bastante contenta por eso. ¿Te acompañaron? Sí, mi papá cantó, yo canté, toqué piano y Cristian Mancilla tocó percusión, bombo. Perfecto, Sí, sí, perfecto. los tres. nos ¿Y cómo presentamos. sentiste la recepción del público en ese triunfo festivalero? Nunca he tenido buena recepción del público. Ah, no, Por ¿eh? lo general el público es más conservador. Pero sí, sí, de los músicos sí. Pero el festival Sí. no es tan conservador, por los festivales No, este festival es bastante bueno dentro de todos Sí. los festivales que Sí, hay sí, en sí, Chile. sí, Viña, claro, claro. para qué decir, no me gusta mucho. Ujú. Pero sí, este festival está es como abierto de mente. Claro, Sí, claro, sí. claro, claro que sí. Claro, por lo general la música que hago yo tiende a ser de un lenguaje un poco más moderno. Ya, perfecto. Claro, perfecto. entonces por eso todavía no entra tanto Claro. Pero así partieron Por mucho consiguiente, Piazzolla, todo. el jurado sí lo interpretó, digamos. Sí, ese año estuvo uno de Inti Illimani, Ya. no recuerdo bien, el Culón puede ser. Sí, bueno, Uno de bueno, ellos, bueno. Florcita Motuda, estuvo Ajá. César Isela de jurado. Gente que sabe de música. Sí, Patricio Salazar, estuvieron varios Bueno, de fuera. entonces hablemos de la felicidad de ustedes. Claro, Si no hablamos Sí. de la recepción del público, hablemos de la felicidad de ustedes. Me imagino Sí. que fue
un momento feliz. Sí, mira, pese a que no hay tan buena recepción del público, Sí, sí. yo todo lo hago de alguna manera, no solo por mí, sino que la letra y dentro de todo estoy siempre pensando en la región. La temática siempre es la región. De hecho, se llama la canción Tierra Mía. Tierra mía, ¿Ya? claro, tierra Independiente a la recepción, yo sé que eso es una cosa de costumbre. La costumbre hace el gusto. mía. A mí me gusta el folclore porque yo desde muy niña he escuchado folclore. No Me tengo gusta la duda, música claro, clásica también por mi mamá, me gusta el jazz porque he escuchado también. Sí, Pero mi base es el folclore, correcto. ¿ya? Sí, el folclore. la costumbre. Ahora, mi querida Karina, a propósito de festival, ¿tú estuviste el año recién pasado? Sí. El año pasado estuviste en el festival ya con show, ¿no es cierto? Sí, Eso es un show. invitada. Recuerdo haber visto y me pareció extraordinario, Gracias. y eso me pareció que tuvo buena recepción. O Sí, sea, por lo sí, menos lo que uno sí. ve de fuera, ¿sí? ¿Te pareció a Claro, ti sí, también? sí, sí, no digo que fue mala recepción tampoco el año anterior, Ya, sino que simplemente hay tendencias más hacia lo más tradicional que hacia un lenguaje correcto. moderno, pero no digo que sea mala recepción. No. bajo ningún ¿Y el sentido. show te gustó? ¿Fue bueno? ¿Quedaste contenta? Quedé contenta, no así al cobrar, porque todavía no nos terminan de pagar la Ah, municipalidad. no me digas. Claro, claro. Ah, El show, claro, uno siempre feliz de tocar y todo, pero cuando pasan estas cosas de que hay que estar rogando, ya va más de medio año rogando que nos paguen, y yo creo que ya no nos pagaron. O sea, y ese es un caso extraño, ¿eh? Un caso no, sabes no, que es no bien es. común, ¿Es común? porque sí, varios músicos que conozco, varias personas que conozco, la municipalidad le ha quedado debiendo. Ay, qué pena. Claro, y sabes que lo que falta es tan poco que ya me cansé de rogarle, dijera la canción, me cansé de rogarle. Sí. Bueno, colocas ahí Sí. un punto importante dentro porque el festival, Sí, digamos, porque tiene... uno pierde la motivación totalmente de tocar en su región, Claro. porque si la misma gente que uno mismo escogió para que los represente no cumple, entonces la falta de honestidad a mí me molesta mucho. De acuerdo, claro. Y el prestigio del festival, evidentemente, porque tiene prestigio Hay y... un compromiso ahí bastante importante. Si la misma municipalidad no es capaz de comprometerse con algo tan básico como son los honorarios de la gente, no sé qué pueden pedir Sí, qué ellos. lamentable. Sí. Bueno, muy lamentable Sí. ese tema, Karina. Pero Sí. el hecho es de que en lo artístico ahí tú quedaste, digamos, Conforme, sí. contenta Sí, y fue una contenta. linda experiencia. Y tú Sí. también has participado, digamos, haciendo conciertos, ¿se le llama así? ¿Conciertos? Sí, conciertos. No sé si individuales y También. acompañada también. Sí, Aquí, sí. y no solamente acá en la región, sino que No, fuera. en Santiago, también en un festival que se llama Latinoamérica de Conciertos, Ya. que se hizo en Colombia. En Santiago. ¿En Colombia? En Colombia. En Colombia, sí. Ya, perfecto. Sí, me invitaron allá. En Colombia y en Santiago también, en la Universidad Alberto Hurtado. Este año vamos a tocar en más salas allá en Santiago y en Valparaíso. Y Qué Viña bien. del Mar, San Y Antonio. estuviste, bueno, acá en la Universidad de Magallanes, me parece que también, ¿o no? También ¿No? me presenté ahí, ya nos hemos presentado como tres veces en la Universidad de Magallanes. En el Museo Regional también. En el sí. museo también. Ah, Sí, qué sí, en el lindo, Museo qué bueno, Regional. qué bueno. Así que sí, en varias partes, con mi hermano, solista también. Hace poco toqué junto con mi hermano 3 cuecas, que se llaman 3 contracuecas. Ya. ¿Sí? Para el ministro de Educación. ¿Ah, sí? Sí. Ah, que Así el que- ministro que Sí. estuvo anteriormente. Hace- Ya. el de ahora. ¿Ah, sí? El de ahora, sí, perfecto, toqué este ya, año. ya. Ah, En enero. Sí. En enero, hace poquito, hace Hace nada. poco, sí, Ya. hace bien poco. Así que probablemente toque para el Día de la Mujer también. Me avisaron. Ah, eso también queda poco. Queda poco en marzo. Claro, Sí. que el 8 es, ¿no? El día, ese mismo día. El 9, si no me equivoco. Ah, el 9 sí, es la- van a ser después las actividades. Por supuesto. Sí. Qué lindo, qué bien. Sí, O sea que estás ocupada. estoy, por lo menos hasta ahora, gracias a Dios, sí. Es muy difícil, sí, gestionarse estas cosas porque por lo general uno se lo tiene que rebuscar. No es algo que te lo ofrezcan. Es harto trabajo, no solamente lo que hablábamos de la composición y la interpretación, que lleva mucho tiempo Desde meditar, luego, sino que desde después de hacerte las gestiones para que te busquen en alguna parte o para tocar o para
viajar y todo, gestionarse las cosas. Indudablemente, que no es Sí. sencillo. Así que durante el año lo que yo hago es clases particulares de piano y también trabajo en el conservatorio de la Pero universidad. me parece fantástico. Sí. Haces clase también en el conservatorio. Sí. Es decir, eres una mujer bastante ocupada. ¿Mm? Ya lo Eso hemos dicho, no cabe la lo menor intento, duda. ¿Ah? lo intento. Pero sí. qué bien, pero te satisface porque haces lo que te fascina, Sí. lo que te gusta, creo yo, ¿no? Sí, no, Esto yo debe feliz. ser una pasión para ti también, ¿no? Sí, Estar todo el día, muchas horas en esto. sí, me gusta harto. Tuve que comprarme lentes, sí. Ah, bueno. Claro, las notitas ahí de... Bueno, Sí, me imagino. todo tiene me un costo. imagino. Claro, claro, lógicamente. Sí. Muchas horas en aquello, ¿no es cierto? Sí, Va de repente se generando- van borrando un poco, pero Bueno, pero es Sí. un detalle nomás. Sí. Un detalle. Bueno, mi querida Karina, estamos llegando ya casi al final. Nos quedan un par de minutos nomás porque ya viene el próximo programa. Pero para el cierre, algún tipo de mensaje y también tus objetivos en torno a lo que esperas, de lo que venga para ti, porque bueno, tienes un futuro esplendor en realidad. gracias. Mi objetivo es que en algún momento se tome la música con la seriedad que se debe tomar. No tengo, o sea, mi objetivo personal vendría siendo crear este repertorio para piano latinoamericano, y poder aprender más, aprender todos los días algo que yo no sé, que me falta un montón de cosas por aprender. ¿Cómo no? Pero mi objetivo en el fondo es que la música se tome con la seriedad que se debe de tomar. O sea que si uno quiere ser músico, que aprenda a leer música, que se instruya en todos los sentidos de la música y no que se quede con lo que le sale, sino que aprenda, que Perfecto. estudie y así, y leer, ojalá leer lo máximo que se pueda y participar en las actividades que a uno le nace, no solo musicales, sino que en todos los sentidos. Si es religiosa, religiosa, si es política, pero la idea es estar, Comprometerse. claro. Estar. Muy bien. Sí. Ya pues, Karina, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Gracias a ti. ¿Eh? Y Gracias a ti. esperamos estar en uno de tus conciertos algún día. Sí, en julio. En julio probablemente. Queda Sí. todavía tiempo. Sí, en queda julio, hay que prepararse. Hay que preparar. Exacto, hay que aprender un poco más ahí, escuchar y Sí. llegar después del concierto. Exactamente. Gracias, Tengo que- escuchar mucho. Que te vaya muy lindo, Karina. ¿Eh? Bueno, gracias. Bueno, así hemos terminado de conversar con Karina Contreras Galindo, esta compositora, intérprete en piano que nos ha acompañado en esta oportunidad en nuestro programa. Usted siga en la sintonía nuestra, en la sintonía de Polar, porque ya debe llegar Integra Son, ¿no? Con Jorge Carvajal, música, raza, color. Ya llega en unos instantes más aquí a Polar Comunicaciones. Nosotros nos despedimos y le esperamos el próximo jueves. Gracias, que descanse, que tenga muy buenas noches. Polar en el deporte, en su nueva temporada. De lunes a viernes de 21 a 22 horas. Toda la información de las distintas disciplinas deportivas de nuestra región. Polar en el deporte, en su nuevo horario. De lunes a viernes de 21 a 22 horas. Y los fines de semana, cobertura total de las noticias deportivas. Polar en el deporte.